Yeah, back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Yeah, yeah. Tell them I can't hear a damn thing, what they tell me. Bumping Matt Miller while I'm whipping through L Street. Nikes on my feet, we ain't know about it LV. Not a dollar to my name, nothing that can sell me. Early morning shifts, so you know that I'ma take it off. Go and text a girl I met last night at my other job. If she going off to college, I might have to break it off. Hold up, but for now I'm tryna see if we can make it off. So this was for the good times and the bad ones. Lord knows that I went and had some for the long nights and the next days. Waking up in the AM trying to get paid. This is for the good times and the bad ones. Lord knows that I went and had some for the long nights and the next days. Waking up in the AM trying to get paid. Yo te iré corrigiendo y así pues tienes... Ahora sí. Yeah, plenty people told me that I won't amount of shit. Now the amount of time I save probably think it's counterfeit. Funny how your words helped me write a couple hits. Now I gotta tell them thank you cause you all just made me rich. Gotta give them props for all the times they said to quit. If they see how much I made, they probably take it as a diss. Now I seen them out and all their energy is switched. But I still just tell them thank you, hope you know you made me rich. Going back to school, told them wouldn't trade a thing. Even though back then they said I wouldn't break 100 strings. Now I break 1,000,000 and I do it in my sleep. And I did it by myself, cause dog, I do not need a team. They tryna hit me now, they tryna network. They try to Google me, see my net worth. I'm getting phone calls from investors. Y'all in corporate jobs, go finish all your desk work. Said I need a home before I'm 30, now I went and bought me 2. Now I'm looking at a 3rd, cause I probably want a room. Told them this would happen, didn't know it'd be this soon. Now I gotta keep it going, cause I got too much to lose. That's some real life shit, no they probably can't relate. City on my back, name another from my state. I do not respond to the love or the hate. Said you only get replies if you're asking for my race now. Plenty people told me that I won't amount of shit. Now the amount of time I save probably think it's counterfeit. Funny how your words helped me write a couple hits. Now I gotta tell them thank you cause you all just made me rich. Gotta give them props for all the times they said to quit. If they see how much I made, they probably take it as a diss. Ya hemos salido de la revisión, ha sido una revisión exitosa. Vamos a ir ahora para casa y mientras te voy a ir comentando, pero tengo, fíjate en esto, tengo 51 minutos hasta casa. Vamos a ir de camino. Sinceramente ha sido una revisión buenísima y ya ha sido el final de lo que es la definición. Por lo tanto, próximos pasos, vamos a empezar una etapa de mantenimiento. Vamos a buscar principalmente primero las calorías con las cuales mi peso corporal se mantiene y luego vamos a empezar a lo que va a ser un volumen muy progresivo. No tenemos en sí fecha de competición ni nada, únicamente pues lo que más tengo en mente ahora mismo es sobre todo que me suban comida. Ya nada más salir de ahí del gimnasio le he dicho me voy a casa, pero lo primero a comer. Porque ya sí que estas 2 últimas semanas ya sí que se notaba un poquito en la saciedad al final, porque está siendo un volumen, o sea, porque estaba siendo ya una definición estirada, alargada en el tiempo, en las semanas, y yo considero también, porque me ha preguntado qué quería hacer yo, considero también que ahora mismo, pues, comenzar a apretar para seguir rajándonos, para seguir defiéndonos, pues no es de las mejores ideas, porque este año no tengo pensado competir. Primero, necesitamos hacer un buen volumen, hay que marcar unas buenas bases, que sí, vale, que ya las tenemos, que si nos ponemos así, al final nunca será suficiente. Ya hemos visto que quizá nos haga falta bajar, por ejemplo, 5 kilos más para poder rajar bien las piernas. Las piernas es algo que pues se queda algo más atrasado, simplemente por cómo se distribuye mi grasa. Así que nada, vamos ahora de camino a casa y nos vemos dentro de un rato.
Yeah. See, now people like to talk, I don't really like to hear them. See these dudes naked, that's why I don't get near them. This rapper's in my blood, I don't even need that serum. Hometown kids, so you hear the city cheering. Lately I've been going off. Think I'm killing now, man, just wait till this my job. I'm trying to PC sauce, I mean every word I'm saying. They don't even care, they want me rhyming off the top. Yeah. Still been going in, been doing this since 2K, was rhyming in the whip. Listening to Under Pressure, then I got good kids. Since a child with the braces, always knew that I could spit. Now I'm going over heads, they spending bread at these bars. I made these bars to get my bread, don't care what no one says. Y'all are such a mess, they want me going down with. I took another route instead, what's up? De certains manquent, je vais frapper schizophrène. Moi je cherche à vous transpercer. Je mets le feu dans vos yeux. En clair t'es ma obstinée, entêtée, acharnée, je suis bornée. Vouloir y croire à chaque fois, mais perdu dans mon cauchemar. Les portes se ferment, c'est la galère. J'en perds la tête, c'est toujours la même. T'iras nulle part, t'es pas dans le radar. Des gros labels, fais pas ta rebelle. T'es trop bizarre, va jouer ton bazar. Dans toutes les gares et puis dans les bars. Le temps qui passe, je tourne en rond, toujours en rond. Je touche le fond, dans les bas-fonds. Allons, allons, cassons un cul à droite au sillon. Je vais être une aliénée. Hey, devine qui va percer. Je mets le feu dans vos yeux. Putain de certains manquent. Je vais frapper schizophrène. Moi je cherche à vous transpercer. Je mets le feu dans vos yeux. En clair t'es ma pardonnez-moi mon père. J'ai péché dans le noir. Oui j'ai joué à chaque fois qu'ils m'ont mise au purgatoire. C'est viscéral, j'y pense tous les jours. 6 pieds sous terre, je te terre mon sacral. Oh mon enfant, gamin des rues, gamin perdu, rentre dans les rangs, trouve un travail, combat le mal, tu te marieras, t'auras des enfants. Mais le temps qui passe, je tourne en rond, toujours en rond. Je touche le fond, dans les bas-fonds, marchons, marchons, cassons si pur, à propre sillon. Je vais être une aliénée, je vais être une aliénée. Devine qui va percer. Je mets le feu dans vos yeux. Comment putain de certains manquent. Je vais frapper schizophrène. Moi je cherche à vous transpercer. Je mets le feu dans vos yeux. Ya hemos salido del gimnasio, la verdad, entreno finiquitado, ha sido súper rápido. Hacía muchísimo que no venía a estas horas, pero bueno, ha salido todo bien, ha salido un buen entreno. Yo no sé de verdad si es porque quizá, a ver, es muy relativo, he metido 30 gramos más de arroz en la hora de la comida, o sea, no tiene nada que ver. Todo esto del gimnasio yo pienso que es muy mental al final también, y si te dicen que vas a tener una buena semana por X o por Y, o que vas a tener un buen rendimiento, en el caso mío, porque vamos a subir comida y todo, vamos a volver al mantenimiento, el rendimiento va a estallar otra vez, pues obviamente yo creo que mentalmente ayuda a que se den todas las condiciones en mi cuerpo y en mi mente para que dé el 100% y salga una buena sesión, ¿no? Como ha salido. Pero bueno, estoy muy contento, la verdad, contento de haber también acabado esta etapa de definición, contento de empezar lo que es esta etapa de mantenimiento, que igual son unas 3 semanas, confirmar que nos mantenemos, que son las calorías que necesita mi cuerpo para mantenerme, y de ahí empezar a subir, y será mucho más fácil empezar a subir cargas, etcétera. O sea, sí que estas últimas semanas, lo que os he dicho, ya notaba bastante la fatiga en los básicos, aún habiendo ajustado, pues sí que dices, hostia, ya no levanto tan fácil esta carga como lo levantaba antes. Pero bueno, todo va saliendo estupendo, hoy el entreno todavía salió redondo, así que
Vamos a ir para casa y seguimos. I'm done with bullshit. At this point, I'm merely amused. 22, checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments unless I'm seeing it through. And that shit ain't always easy to do. Nah, it ain't easy to. Another year alive, pushing my dreams, finding balance while I'm looking at screens. I look out for the team, caretaker, never doubt the regime. I built a following off loyalty without a machine. Make my coffee. Os voy a poner en contexto. He recibido justo ahora lo que son los ajustes en alimentación, tampoco son gran cosa, pero para que veáis un poquito lo vamos a ver en primicia. Como os dije, creo que os lo he dicho, sí, empezamos lo que es una fase de mantenimiento, vamos a buscar de nuevo las calorías de mantenimiento. Anteriormente con 3300 fue cuando pesaba 84,6 que mi peso corporal se mantenía. Ahora vamos a buscar otra vez cuáles son mis calorías de mantenimiento. En esta revisión, mira, aquí me lo he pasado todo, en esta revisión hemos dado 74 kilos, porcentaje graso corporal, haciendo el tema de los pliegues, hemos dado un 11,5% de masa libre de grasa. En medida de pliegues hemos dado de brazo 40,5 centímetros, de espaldas 99 centímetros, de abdomen 77 centímetros, de cadera, lo que es la pelvis, 96 centímetros y de muslo 61,5 centímetros. El brazo 40 centímetros. En mi vida me había medido 40 centímetros. Siempre estaba entre 38 o 39 centímetros. O sea que perfecto porque hemos podido meter más masa muscular. También te quiero comentar, por si no has visto aún la publicación de lo que fue, ahí se estará viendo bien, de lo que fue mi cambio físico. Te voy a comentar un poquito lo que es la descripción, lo que puso Ruby. En enero Martín empezó con 83,8 kilogramos, un 23,5% de grasa corporal, 19,7 kilogramos de grasa y 64,1 kilogramos de masa magra. Hoy a finales de julio posa con 74 kilogramos, un 11% de grasa, 8,2 kilos de grasa y 65,8 kilogramos de masa magra real. Esto se define en 11,5 kilogramos de grasa corporal que hemos quitado y más 1,7 kilogramos de masa muscular real que hemos añadido. Es impresionante lo que hemos podido meter en una definición. Normalmente se cree que en una definición pues tienes que trabajar más liviano, tienes que cambiar la rutina, tienes que hacer malabares, no vas a poder progresar, etcétera. Y ya ves que es totalmente lo contrario. O sea, te lo traigo con resultados, con hechos, en cómo es el físico y en cómo ha sido mi progresión con todos los ejercicios, incluso sacando récords en lo que son los ejercicios básicos. Es que es increíble. Luego también a modo de promoción te quiero comentar que voy a estar en un pro show haciendo de filmmaker en Zaragoza y haciendo unas cuantas fotos, o sea que si te quieres pasar, si quieres ir, si quieres saber un poquito más también aparte de lo que me estoy dedicando, aparte del entrenamiento, estos trabajitos que me están saliendo de edición, de fotografía, de vídeo, etcétera, pues nada, simplemente comentarte que estaré por allí por el evento de Zaragoza. Y la idea también es subir por aquí algo de contenido acerca de lo que vaya haciendo por allí. Vamos a seguir con el tema de la alimentación. Vamos a ver primero la alimentación que nos han puesto y vamos luego a ir comparando poco a poco con lo que veníamos haciendo en definición. Primeramente, ahora tenemos 2.800 calorías, 168 gramos de proteína, 389 de carbohidratos y 65 gramos de grasa. Es decir, menos de lo que sería un gramo por kilogramo de peso corporal. Hemos subido, creo que bastante los hidratos. Teníamos bueno, no hemos subido tanto, ahora tenemos 3,89, antes teníamos 3,45. De proteínas tenemos ahora 168, antes 161. Y de grasas teníamos antes 53 y ahora 65. Sí que también calorías, pues ahora tenemos 2.800 y antes teníamos 2.500 calorías. Entonces seguimos con lo que son 3 comidas al día, van a ser 3 comidas voluminosas, bastante, así que nada más. También tengo puesto, bueno, lo que ya venía haciendo, que es creatina, 5 gramos, proteína en polvo, opcional, obviamente. En caso de meterla se sustituye por cualquier opción de comida, o sea, por la proteína de la opción de la comida. Luego tenemos el omega 3 y la vitamina D.
Como ves, pues al final tampoco cambian tantas cosas, no es una burrada. Sí que, por ejemplo, a ver, al ser una dieta en la cual tenemos equivalencias y yo puedo ir escogiendo los alimentos que a mí me guste y hacerme yo las opciones que a mí me gusten, pues joder, siendo entrenador, pues sé también lo que puedo escoger que me sacie más, que me sacie menos, y al final pues también según mis sensaciones y todos los años que llevo alimentándome de esta forma, pues sé qué opciones me van a ser más gustosas o me van a venir mejor a nivel digestivo, ya sea antes de entrenar, después de entrenar o para cenar para poder descansar mejor. Esto, por ejemplo, en una dieta, como yo lo suelo hacer, que suelo yo poner las opciones para que al final las personas... Normalmente las personas que entran a mi equipo no llevan tiempo haciendo alimentación así más saludable y no tienen, digamos, esa creatividad de saber cómo hacerse las comidas, qué tipos de comidas hacerse, por mucho que yo le dé los alimentos y las cantidades. Por lo tanto, a mí me gusta mucho más hacer las opciones de las comidas. Por ejemplo, yo que sé, en el desayuno, pues tener 3 opciones en el desayuno y que de ahí puedas escoger 3 opciones. Luego vamos a ir rotando, vamos a ir variando, vamos a ir dándole más variedad, etcétera. O sea que hasta aquí sería la parte de alimentación y pues voy a coger y vamos a hacernos la cena ahora mismo. A todo tipo de incertidumbre. Si hay una guerra mundial, lo que va a subir es el oro. Y ya le pasó a Warren Buffett con el Bitcoin, ¿no? Sí, también le hace la misma crítica. Criticó mucho Bitcoin de la misma manera y también se... Al final me he hecho 170 gramos de pasta, me he puesto como 3 cuartos de cebolla, me he puesto también pimiento rojo, pimiento verde, es el mix este de congelados del Mercadona, y 180 de pollo. Y esta es la cena de hoy. Entonces ya mañana pues sí que empezamos ya con lo que es la alimentación que tendría que llevar. Ayer, por ejemplo, metí 150 de arroz para la comida del mediodía, que me sirvió de energía para el entrenamiento. Más o menos ya era pues las cantidades que... Creo que además que era 150 de arroz lo que tengo que comer ahora con esta nueva alimentación. O sea que más o menos creo que acerté. Perfecto. Y veremos a ver qué tal. Pero por ejemplo ya el entrenamiento de ayer fue genial. Así que nada, vamos a comernos esto y nos vemos mañana con el entrenamiento. Ya hemos hecho el desayuno, vamos ahora con las tareas del día y luego posteriormente vamos a ir a hacer el cardio, que realmente pues ahora ya solo tenemos una sesión de cardio como tal de unas 350 calorías aprox, más o menos por ser unos 5 rounds como siempre hago de boxeo, o sea haciendo boxeo y pies, haciendo 5 minutos, descansando 2 minutos y así haciendo 5 rounds simplemente. Pero simplemente por diversión, porque tengo ganas, porque es un cardio al final que me gusta, el boxeo y las artes marciales es algo que me apasiona y me gustaría poder seguir haciendo. Y nada, además hoy es la velada de Ibai y el hype es aún mayor de ir a hacer algo, ¿no? Iba a ir con un colega, pero al final el colega pues le ha salido trabajo, no podrá venir. Así que pues otro día así eso, y si él también me deja pues os enseñaré algo de lo que solemos hacer de boxeo y eso cuando estamos por allí juntos. Ahora por el momento voy a hacer una de las tareas, que la tarea principal, bueno, solo tengo una tarea, la tarea principal es pulir los detalles técnicos de una de las herramientas que uso en cuanto a la hoja de entrenamiento, lo que ve el cliente en la hoja de entrenamiento en cada ejercicio, pues tiene el enlace del ejercicio sobre un vídeo de cómo hacer la técnica, etcétera. Y luego también además, para acabar de resolver cualquier duda y pulir esos aspectos técnicos, tenemos en cada ejercicio, digamos que varias anotaciones. Por ejemplo, en un remo apoyado con el pecho en el banco, pues tratar de no despegar el pecho del banco,
tener un control de la cadera, la dirección y la intención que tienes que tener en ese ejercicio, etcétera. Y así con todos los ejercicios. Vale, pues esto es algo que tenía implementado en plantillas anteriores, pero ahora en la nueva, que con esta nueva llevo muchísimo tiempo ya, pues no lo tenía implementado aún. Y lo he decidido implementar otra vez porque digo, ya que tengo al final una hoja bien trabajada y un listado de herramientas que al final va a facilitar mucho el proceso y lo que es el aprendizaje en esa primera etapa cuando tienes una nueva rutina, ejercicios quizá que desconoces, pues ese proceso de aprendizaje, agilizarlo mucho más, pues, hostia, ¿por qué no comenzar a usarlo, no? Entonces te voy a enseñar un poquito, pues, un ejemplo, ¿de acuerdo? Mira, esto sería la hoja de entrenamiento. Aquí, por ejemplo, tienes la parte del remo pendlay, pues 3 series, repeticiones, el RIR, vídeo, notas de entrenador. Pero luego, si te vienes aquí a la derecha del todo, tenemos lo que son aspectos técnicos. Y luego, en la parte de aquí de herramientas, pues si te vienes aquí, pues aquí es donde tengo yo lo que es el patrón de movimiento, el ejercicio, enlace, que hay ejercicios pues que no he encontrado un vídeo en concreto. Y luego tenemos pues el tema de las notas. Todo esto entonces, como ves, es súper útil. La tarea de hoy es revisar todo lo que pueda de este listado de ejercicios, que son muchísimos, y ponernos a revisar que estén todas las notas bien, de poner los ejercicios que aún no tienen notas, tratar de añadir notas. Vamos a hacer esto y ahora luego en un rato, pues ahora son las 9:18, pues luego quizá de aquí a las 10 salir hacia el gimnasio y hacer una media horita o así de boxeo y ya está. Y para acabar lo que es las semanas de entrenamiento. Así que me voy a poner con esto y nos vemos más tarde. Oh yeah, whoa, look, they can never keep me down, I'm going, and if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up. I bet when I land, they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my props. You ain't got no soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I've been really happy you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting on me and win a synonym. So if I ever win again, it's no I did the minimum, I didn't have to sell my soul. Cuando ya estás en una distancia segura, pues ya puedes bajar un poco la mano, descansar. Claro, o sea, no quedarte aquí, porque al final también pilla la mala costumbre de quedarte aquí fijo, incluso cuando estás cerca, sino baja la mano si hace falta, descansa, y te acercas y ya vuelves otra vez, ¿sabes? Y vuelves otra vez a poner en movimiento. Acuérdate más o menos el cuerpo que no esté orientado hacia adelante, un poquito hacia el lado, en la diagonal más o menos, y cuando das el jab, pues siempre todos cerrados y te orientas el cuerpo hacia el otro lado. Sí, hacia el otro lado y escondes cabecita. Más que nada por si te van a tirar un crochet aquí arriba a la vez que tú das el jab, que el hombro te sirva de protección también, ¿sabes? O sea, aquí. Eso es. Vale, muy bien, eso es. Entonces, pum, y vuelves rápido. Y luego si quieres hacer el directo, pues lo mismo. Pum, te escondes y vuelves rápido. Eso es. Siempre rotas cadera, fuerte. Eso es. No pienses tanto en acercar la cabeza, sino más hacia los lados. Vale, está más pum, pum. Aquí, ¿no? Eso es. Pero sí, y es que te entren los puños. Y una vez ya pues te entran varios y dices, hostia, es verdad, me tengo que cubrir, pero por supervivencia también lo haces, ¿sabes? Te cubre. Ponte, mira, vamos a hacer primero 1-2, ¿vale? Entonces pon las manos así. ¿Has palmeado alguna vez? Una vez el otro día de... Vale, vamos a probar. Ya que 1, 2, ¿vale? Entonces, dame tú ahora 1, 2. 1, 2. ¿Ves que te acompaño? Sí, Dale, sí, a dale. ver. 1, 2, eso es. Va. Eso es. Bien. Muy bien. Pero todo. Pero acuérdate de la respiración. Ya se empieza a hacer como en la cuarta o la quinta ya. Sí, acuérdate de hop, hop o lo que tú quieras. Pero hop, 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 hop. Pequeñas bocanadas y a la vez vas soltando. Con cada ja o cada sh, sueltas y todo el rato. Si no te ahogas. Sí, ¿Qué es lo que pasa? Que igual estás normal, pum, pum. Con la boca cerrada y no respiras. ¿Sabes? Pero luego pegas un... Claro, te tienes que oxigenar y ya te dedicas a hacer golpe. Vale. No está mal del todo, solo que lo sacas como muy diagonal, pero lo sacas muy, mira, palméame tú, pum, tú haces más así, trata que sea más pum, pum, más recto, ¿sabes? Es la posición de los pies también. Sí, no, y tanto aquí todo viene cadera, o sea, al final si tú das primero el directo, ya mira dónde estoy yo, ¿sabes? No estoy viniendo desde aquí, estoy viniendo desde aquí atrás, 10,
te agachas un poco, porque vienes desde abajo y subes para arriba, ¿sabes? O sea, no es solo pum, pum, Ya. ¿sabes? Es A darlo pum, bien, bien, sí. pum. Tírate luego. Cierra. Eso es. Pero que venga cerrado, no esperes a que yo te lo suelte. ¿Sabes? Pum, pum, pum. No es pum. Vale. ¿Sabes? Vale. Porque si no, Sí. hazlo como lo estabas haciendo. ¿Sabes? O sea, es que corres el riesgo de que te pegue el hilo y ya está. Eso es. Golpea otra vez. Más fuerte, más fuerte. ¿Ves? Mido por fuera. Pum, 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 pum. ¿Lo ves, no? Ahí está la cosa. Entonces tienes que salir hacia afuera siempre. Golpeamos otra vez. ¿Ves? Hacia afuera y ya puedes hacer lo que tú quieras. Please don't play no games with me. It was never about the fame to me. They needed the best, so they came to me. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the fire, say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang, ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive, tell them, yeah, that's me. My girl so proud of your boy when they ask, is that your man? Yeah, that's me. And if I'm taking a shot, I don't miss. Who knew I would be at the top like this? And no one made my goals for me. But I'm exactly where I'm supposed to be. Cause it's the path that God chose for me. So even if some doors close for me, I still won't let y'all close to me. So please step back where you're supposed to be. Put the game all on hold for me. And sit back, watch me roast the beat. It's in my genes, I'm better than them. And I know my flow too sick, I got the medicine. I'm way at the top, who could take my place? I went too hard, can't feel my face. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the fire, say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang, ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive, tell them, yeah, that's me. Whoa. Entrenamiento finiquitado, sinceramente. Tenía pensado estar solo en la sala practicando un poco de boxeo y enseñaros este otro deporte que me gusta tanto, que me apasiona, y enseñaros un poco aspectos técnicos, un poquito lo básico y eso. Y al final me ha venido súper bien porque estaba David, un colega de aquí del gimnasio, que pues que también está empezando con este tema de boxeo y eso, y se están chichando. Y nunca había hecho una clase así y eso, y pues, hostia, pues mira, ha surgido así, ha coincidido que él estaba aquí, en teoría íbamos a quedar quizá esta semana o la siguiente para hacer algo así también junto con otro colega, pero hoy digo, va, me llevo la cámara, voy a enseñar un poquito lo que es mi hora de cardio, un poquito de aspectos técnicos y eso, también para tratar de aportar algo de valor. Y hostia, me ha salido perfecto porque estaba David y al final os he enseñado esta parte de aspectos técnicos y fundamentales de lo que es el boxeo, etcétera y tal, un poquito de dónde vienen los golpes, que es sobre todo de la cadera y eso, y os lo he podido enseñar pues mucho más llevado a la práctica con una persona ahí, ¿no? También haciendo un poco de manoplas y eso. Te voy a dejar por aquí. Ahí, perfecto. Ya hemos hecho lo que es el entrenamiento de cardio. Ahora os recuerdo que como hemos empezado ya la fase de mantenimiento de cara al volumen, vamos a tener solo únicamente una sesión de cardio de 350 calorías. Esta sería la segunda de esta semana, pero no pasa nada, ya lo compensamos mañana con una comida libre. Y ya está, es que no ves, ya ves el problema. Al final es algo que me gusta, entonces si lo quiero hacer 2 veces por semana, pues tratar de saber que tengo que compensar de alguna forma esa salida de energía de mi cuerpo con una entrada de energía, con una entrada de calorías. Lo de hoy, tenía pensado sinceramente hacer lo que es esta sesión de entrenamiento, de boxeo. Pensaba que iba a estar solo y al final pues ha sido una alegría porque me he encontrado a David, que es un colega del gimnasio, también fue una persona a la cual asesoré en lo que es entrenamiento de alimentación, que por cierto te dejo abajo un enlace de cara, pues si quieres al final, si tienes dudas sobre tu entrenamiento de alimentación, quieres que te la resuelva o te gustaría directamente formar parte de lo que es el acompañamiento que ofrezco, simplemente te dejo un enlace abajo y puedes entrar pinchando y pues ahí nos pondremos en contacto y podemos solucionar cualquier tipo de duda. Lo que te decía, ha sido un placer encontrarme con David porque la verdad no me lo esperaba, yo pensaba que iba a estar completamente solo. Cuando hemos acabado de boxear, hemos acabado la sesión, de verdad hemos ido simplemente a llenar la botella de agua y ha sido como, hostia, pero ¿qué coño ha pasado? Que han pasado ya 2 horas prácticamente, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero han pasado como 2 horas, es en plan, tío, o sea, son
He llegado yo ahora a casa a las 2:15 son más o menos, y eran como la 1 o así cuando habíamos acabado, 1:30 creo, y era como, hostia, pero ¿cuánto rato hemos estado que no nos hemos dado ni cuenta? Y nos estábamos pasando súper bien y era como, hostia, o sea, también nos queríamos quedar más rato, pero oye, al final también tenemos más cosas que hacer en el día, no podemos quedarnos ahí todo el tiempo que queremos, ¿sabes? Pero nada, súper guay, entonces dejamos ese hype para más adelante, para quizá el siguiente finde o el otro, y ya le meteremos caña. Y después de esta sesión, lo que estábamos comentando en sí era que, digamos que el boxeo es algo que engancha, porque sobre todo tienes que estar muy pendiente de la técnica, es algo también al final que te va a servir para defenderte en cualquier situación que te pueda llegar a ocurrir. Y es un deporte que te hace desconectar mucho. Lo hemos comparado mucho, por ejemplo, con el caminar, las pesas, el correr. Y yo veo, por ejemplo, el caminar, salir a caminar simplemente, te ayuda mucho también a perder peso, a perder grasa y todo. Es algo que, bueno, te ayuda a amueblar la mente porque cuando tienes un problema te hace pensar, darle vueltas y así poder desenlazar tu mente y te va a ayudar mucho con eso el caminar. Salir a correr, en mi caso, por ejemplo, también me pasa igual que con caminar, pero el hacer un deporte que te haga estar mucho más atento en cuanto a coordinación, más si lo haces con un compañero, que tienes que estar haciendo los dos combinación, tienes que estar cubriéndote, tienes que estar golpeando, que si la cadera tal. Yo, por ejemplo, que estaba enseñando, pues tenía que ayudar a David, sobre todo, que cerrase mucho el codo, porque cuando golpeaba, el codo lo dejaba muy abierto, y es más, tienes que cerrar el codo y sacar más desde ahí el golpe, ¿no? Y eso, el boxeo en sí, las artes marciales son un deporte que te hace desconectar mucho de lo que pasa fuera. Entonces, lo que pasa dentro del deporte, digamos que te hace estar mucho más presente en ese momento, en el momento presente, digamos. Las artes marciales te ayudan también a adquirir movilidad en tu día a día, te van a ayudar a defenderte en cualquier problema. Te ayudan también en cuanto a salud, a vitalidad. Te va a dar mucha más movilidad, tanto de cadera, de pies, de torso. Es que implica muchas más cosas, va mucho más allá el deporte, cualquier otro deporte en sí en general. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Estoy justo ahora por aquí haciéndome la comida. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, al final trato de aportaros siempre contenido de valor, entreteneros, a la vez que os enseño un poco mis rutinas, mi día, lo que me gusta, mis pensamientos, etc. Así que nada, espero que os haya gustado. Dale al botón me gusta para saber al final que es un contenido que os está gustando, y si no, pues tratar de variar a otra cosa que a mí me guste, pero sin cambiar mi esencia, pero que os guste también a vosotros, tratar de entreteneros. Compártelo con algún amigo también al final para tratar de yo poder llegar a más gente y quizá pues enseñarle a alguien algo nuevo que le pueda gustar o que introduzca en su vida, o algún amigo que tengas que esté interesado en perder grasa, en introducirse al entrenamiento, etcétera, para que vea un poquito también mi filosofía de entrenamiento, mi filosofía de vida. Así que sin más chapas, quedaros hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente semana. Adiós. Vale, ahora voy por el pollo, que no se me queme, porque está muy guay hacer el tema de los vídeos, pero por favor.